Buenos días, Carla, buenos días, Gustavo, y a través de ustedes un saludo a todos los que nos escuchan en su casa. Ya, todos los que nos están viendo en su casa probablemente se están preguntando cuánto me va a subir la cuenta de la luz. Lo primero que le quiero preguntar es qué hubiese pasado si no existiera este como sistema de estabilización de precios. En el fondo, si fuéramos a lo real, ¿las cuentas debiesen subir más de lo que nos van a subir? Sí, así es, Carla. Mira, quiero hacer un poquito de historia, digamos. Tenemos que situarnos a fines del 2019, ¿cierto? Post estallido social y luego con un periodo de pandemia, donde naturalmente las autoridades de la época lo que buscaron fue buscar mecanismos que hicieran que los mayores costos de la energía no terminaran traspasándose a la boleta de los usuarios finales, ¿ya? Y para esos efectos se creó un fondo de estabilización, ¿sí? Pero que, dado los altos costos que tuvo la energía durante ese periodo, ustedes recordarán los efectos de la guerra de Ucrania, ¿cierto? Los aumentos de los precios de los combustibles, el precio del dólar, también el aumento del IPC, esos factores no se vieron reflejados en la cuenta, ¿ya? Pero lo que fue generando es que ese mecanismo de estabilización se fue agotando, ¿sí? Y por lo tanto, llegó el momento, entre comillas, que teníamos que pagar estos mayores costos, que hubiese implicado en ese minuto subir cerca de un 40% de las cuentas de la luz. Entonces, a mediados del 2022, el gobierno generó un nuevo mecanismo de estabilización, que es lo que se está comenzando a aplicar ahora, que lo que hace es generar ajustes graduales y progresivos en el tiempo, que lo que hacen de alguna manera es proteger a los clientes de un alza muy grande, ¿sí? Y por lo tanto, además se definió que esa alza, esa variación, iba a ser por tramos de consumo, ¿no? Por lo tanto, un primer tramo de consumo que representa el 90% de los hogares del país, lo que va a haber es más bien un efecto acotado, ¿cierto? Pero un alza, ¿sí?, de 2,5% en promedio a nivel país. Claro. Y en otros tramos de consumo superiores los ajustes son mayores. Juan, claro, con este mecanismo de protección al cliente creado por el gobierno el año 2022, que permite lo que usted señalaba. Entonces, tenemos un 90%, ¿no?, de los hogares que van a tener esta alza en las tarifas de la cuenta de la energía eléctrica, señala en promedio 2,5%, pero hay hogares o hay residencias que van a tener un alza mayor a ese 2,5%, ¿no? Así es. Como decía, estamos hablando de 3 tramos de consumo. Un primer tramo, que es hasta 350 kWh mensuales, ¿cierto? Que para que la gente pueda entender también mejor en sus casas, estamos hablando de una cuenta promedio que, dependiendo de la zona del país, está entre los 45 y los 60 mil pesos más o menos, ¿sí? Eso es el primer tramo, ¿ya? Hay un segundo tramo que va desde los 350 kWh a los 500 kWh mensuales, ¿cierto? Que estamos hablando de una cuenta entre estos 60 que hablábamos recién y hasta 90 mil pesos mensuales, ¿ya? Y luego un tercer tramo superior a los 500 kWh que también va a tener alzas superiores. Para el segundo tramo, lo que se estima, de acuerdo al decreto publicado por el gobierno, no nos olvidemos que estas tarifas son tarifas reguladas, digamos, no son fijadas libremente por las empresas, ¿ya? Estamos hablando de un 10% para ese segundo tramo y de un 16,5% para el tercer tramo en promedio. ¿Cuándo vamos a ver reflejados estas alzas, Juan? Sí, como todos los decretos tarifarios, estas tarifas tienen efecto inmediato, una vez publicadas en el diario oficial, y por lo tanto los clientes lo van a evidenciar, digamos, en los próximos ciclos de facturación de las compañías, por lo tanto en la próxima boleta que llegue a su casa. Ya. Desde la próxima boleta. Perfecto. Mire, los clientes que presentan algún tipo de inconveniente para pagar su cuenta, ¿pueden hacer algo? ¿Se pueden acercar a las compañías, regularizar esta situación, ver un método de pago? Sí, a ver, hay dos elementos. Los clientes, digamos, tienen todo el derecho de acercarse a su compañía eléctrica, de buscar efectivamente mecanismos de pago que puedan facilitar las condiciones cuando alguien, digamos, tiene dificultades para poder pagar su cuenta. Y eso también nos lleva a otra conversación, que tiene que ver probablemente con la necesidad de un mecanismo de subsidio estructural para los clientes más vulnerables, que hoy día en el sector eléctrico no existe como tal, digamos, y por lo tanto es un elemento que entendemos también es parte de lo que el Ejecutivo hoy día está analizando en conjunto con el Congreso para ver, digamos, de qué manera se puede apoyar tanto a los clientes más vulnerables por una parte, pero también a estos clientes que son clientes regulados, pero de mayores consumos, donde hay también muchas empresas, pymes y pequeños usuarios.
Juan, tenemos esta alza que tiene que ver con que se descongelan las tarifas y en el fondo tenemos que pagar lo que no hemos pagado y vamos a tener entonces estos nuevos tramos o en cada tramo una alza dependiendo de cuánto uno consume. Pero ¿qué pasa también con el sobreconsumo? ¿Deberíamos entrar a la época donde generalmente y por tendencia natural las cuentas van al alza? Porque entiendo que el sobreconsumo finalmente, o el consumo, se calcula durante los meses de verano donde ocupamos menos la luz y ahora en el invierno, si gastamos más, nos empiezan a cobrar la tarifa del sobreconsumo, ¿no? Sí, pero hay que separar dos cosas, ¿eh? Una cosa es para el efecto de los cálculos tarifarios de estos tramos de consumo que hablábamos recién. Lo que se toma es la variación o el consumo en realidad del último año, ¿sí? Y por lo tanto la estacionalidad de los consumos queda de alguna manera recogida en un periodo de tiempo más amplio y por lo tanto ahí no deberíamos ver solo problemas, déjeme ver si entendí bien. Para calcular o para ver si yo estoy consumiendo más de los 350 kilowatts o menos, para ver si me va a tocar un 2,5 de alza o, no sé, un 10 o un 16, lo que se hace es ver el promedio de consumo energético durante 12 meses. Ahí entonces no se mete el factor estacional. Ya, perfecto. Efectivamente. Buen dato, porque si lo midiéramos en la época donde consumimos más, seguramente sería distinto esto. Es muy probable que así sea, porque como bien tú decías, efectivamente durante los meses de invierno se produce un mayor consumo de electricidad en los hogares, ¿ya? Y de hecho parte de nuestro llamado es precisamente a buscar o hacer un uso eficiente de la energía precisamente para evitar que tanto por los efectos de estas diferencias tarifarias como por el mayor consumo de los meses de invierno, digamos, los clientes vean un salto muy importante en sus cuentas por esos dos factores. Juan, hablaba respecto a la diferencia en la alza de las tarifas dependiendo del consumo, pero también señaló respecto de la zona del país en la que esté, ¿dónde se va a producir también estas alzas con respecto a la diferencia dependiendo de dónde estoy viviendo? Claro, para entender un poco la dispersión de precios de las tarifas eléctricas, hay que entender, digamos, también las densidades, por ejemplo. Por razones de densidad y por cómo calcula las tarifas la autoridad, hay sectores más densos poblacionalmente que probablemente tienen tarifas un poco más bajas que zonas rurales más aisladas, digamos, que naturalmente la luz cuesta mucho más en llegar. Entonces, vamos a ver esas diferencias, pero que están, digamos, que responden más bien a las fórmulas de cálculo de la autoridad. Juan, cada día vemos que hay más, pero muchos expertos dicen que está bien subutilizado el tema de, por ejemplo, poner paneles solares, energías renovables no convencionales para incluso poder tener un remanente que después se inyecta al sistema y así se hace todo bastante más sustentable y por supuesto también se abaratan los costos. ¿Eso está funcionando en Chile? ¿Tiene los suficientes incentivos? Porque sería incluso mucho más ecológico si la gente fuera migrando a ese tipo de sistema. Sí, hoy día existe una ley que fomenta la instalación del net billing y básicamente la generación distribuida, que es lo que decías tú, los paneles arriba de las casas, de colegios, hospitales, en fin, que permiten la inyección de electricidad al sistema eléctrico. Ahora, lamentablemente, esa es todavía una tecnología que probablemente aún es costosa, ¿sí? Sin embargo, sabemos por los desarrollos tecnológicos que existen, de que probablemente en el mediano plazo esos costos van a bajar y por lo tanto va a ser mucho más factible que las personas puedan hacerlo. Sin embargo, desde la industria creemos que es necesario hacer ajustes regulatorios que permitan darle una facilidad al desarrollo masivo de esos medios eléctricos distribuidos, precisamente para lo que dices tú, para descongestionar el sistema eléctrico y que le permita también a las personas tener mayores poder de decisión en la forma en que participan del mercado eléctrico y por lo tanto puedan también convertirse en inyectores de energía al sistema. Juan, hay, por ejemplo, si queremos proyectarnos dentro de este mecanismo de protección al cliente, ¿hay un tiempo determinado con respecto a decir, bueno, después de 6 meses, después de un año, después de cierto tiempo, se ve la posibilidad también de un reajuste de la tarifa? Mira, como sistema, por cómo funciona, digamos, el sistema eléctrico, los reajustes de tarifas son reajustes semestrales. O sea, cada 6 meses habitualmente lo que vemos es una variación de las tarifas eléctricas. Por lo tanto, debiésemos esperar nuevos ajustes en los próximos meses,
recordemos que este ajuste que estamos viendo hoy día corresponde al del mes de julio del año 2022. Perfecto. Queda pendiente el de enero de 2023, que, de acuerdo a las estimaciones que la misma autoridad ha dicho, digamos, debiese salir durante el segundo semestre del año. Y por lo tanto también ahí se están buscando opciones de parte de la autoridad para que los efectos, digamos, de esos ajustes también sean lo más acotados posible. Bien, pues Juan Meritz, director de Asuntos Públicos de Empresas Eléctricas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos aclarado cómo se van a registrar estas alzas en el precio de la electricidad. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Que esté muy bien.